Tienen una amplia gama de tareas esenciales a diario. Quizás una de las responsabilidades más importantes del personal administrativo de las escuelas es cumplir con las leyes de derechos civiles y nutrición infantil. Programas. Es importante conocer las políticas de su distrito relacionadas a los derechos civiles, que están informados según los requisitos federales y estatales. Si no está seguro, pregúntele a su supervisor inmediato o su director del servicio de alimentos para obtener ayuda. El objetivo de este curso es brindar al personal del servicio de alimentos. Trabajan e interactúan con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Los programas de nutrición infantil del USDA. Una descripción general de los derechos civiles, y para informarlos y apoyarlos para que los lleven a cabo. Sus responsabilidades en materia de derechos civiles. Al final de este curso, usted podrá recordar la legislación y las garantías en materia de derechos civiles. Describir la importancia de la notificación pública y los datos. Recopilar, identificar estrategias para la asistencia lingüística, y el acceso al programa y las medidas para retirar las quejas. Y resolución de conflictos. Más adelante en el curso, tendrás una oportunidad para poner a prueba lo que ha aprendido con un breve cuestionario. Reproducción de música. Narrador. Las entidades que reciben fondos federales deben cumplir a los requisitos de derechos civiles. Esto incluye a los patrocinadores u operadores del programa. Recibir fondos del Departamento de los Estados Unidos de Agricultura, USDA. En los programas de nutrición infantil del USDA, las regulaciones de derechos civiles están destinadas para garantizar que estos programas estén disponibles para los elegibles niños de una manera que no los discrimine, y para proteger los derechos civiles de las personas, incluidos estudiantes. Legislación en múltiples niveles de gobierno. Y se ha aprobado para proteger los derechos civiles. Los siguientes son ejemplos de legislación que protegen los derechos civiles. En primer lugar, está el título B de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Esa ley aborda la discriminación por motivos de raza, color o origen nacional. Luego está el título 9 de las Enmiendas Educativas, de 1972, que aborda la discriminación basada en el sexo. La Ley de Discriminación por Edad de 1975 aborda la discriminación basada en la edad. La sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, ADA, de 1990, una enmienda a la ADA de 2008. Estas leyes abordan la discriminación, basado en discapacidades, y está la Orden Ejecutiva 13.166 y los Estados Unidos. Departamento de Agricultura, Inglés Limitado, Competencia, LEP, Orientación. Esta ley aborda los servicios para personas con LEP. Por último, la Ley de Alimentación y Nutrición de 2008, en su forma enmendada, prohíbe la discriminación por motivos de raza, sexo, color, edad, origen nacional, religión, creencias políticas, o discapacidad. Además, la Regulación 4332 del Departamento del USDA prohíbe la discriminación en los programas y actividades que reciben fondos federales, fondos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, el Servicio de Alimentos y Nutrición, o FNS. La Instrucción 113.1 y el Apéndice B proporcionan instrucciones, incluidos los requisitos de derechos civiles, para todos los programas y actividades que reciben una cobertura parcial o total, financiación del Departamento de Agricultura y Alimentación de los Estados Unidos, y Servicio de Nutrición, FNS del USDA, incluidas las comidas escolares y el servicio de comidas de verano, y el programa de alimentos para el cuidado de niños y adultos. Cuando aprendemos sobre la capacitación en derechos civiles, asegura que el programa de servicio de alimentos de su escuela trata a todos los niños de acuerdo con las leyes federales que prohíben las instituciones de discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, exige una capacitación anual en derechos civiles para cualquier distrito escolar, personal del servicio de alimentación que tiene contacto o interacción con estudiantes. Esta formación debe estar documentada
Esto mantendrá su distrito escolar, de conformidad con las regulaciones federales y del USDA, y protéjalo de la responsabilidad legal. El propósito de las leyes de derechos civiles es garantizar que todos los estadounidenses reciben un trato justo y equitativo en materia de derechos civiles. Consulte el Derechos a la Libertad Personal garantizados por los días 13 y 14, enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos y mediante leyes del Congreso. Se han aprobado varias leyes para garantizar que todos los ciudadanos garantizaron sus derechos civiles. Exigen equidad y igualdad para todos los estudiantes que participan en la nutrición infantil. Programas. La discriminación se define como trato diferente que distingue a una persona o un grupo de personas de otras, ya sea intencionadamente por negligencia, o por las acciones o la falta de acciones basadas en una clase protegida. Para resumir, la discriminación significa tratar injustamente a un grupo, o favorecer a un determinado grupo por encima de otro, lo prohíbe la ley federal. La discriminación basada en estas 6 clases protegidas: raza, color, nacionalidad, edad, sexo, incluso género, identidad y orientación sexual y discapacidad. Estados pueden tener clases protegidas adicionales según lo determine el estado. Ley. Reproducción de música. Narrador. Para calificar para recibir asistencia financiera federal, la solicitud del programa debe ir acompañada, mediante una garantía por escrito de que el programa o centro que recibe la asistencia federal se gestionará de conformidad con todas leyes de derechos civiles y reglamentos de no discriminación. Esta declaración de garantía debe estar incorporada en todos los acuerdos entre agencias estatales y locales, y sus subdestinatarios. Los acuerdos entre minoristas y proveedores también deben incluir la garantía de no discriminación. Reproducción de música. Narrador. Todo el Departamento de los Estados Unidos, de los Servicios de Agricultura, Alimentación y Nutrición. Los programas del FNS deben incluir un sistema de notificación pública. El propósito de la notificación pública y la nutrición infantil. Los programas son, en primer lugar, informar al área circundante, especialmente grupos subrepresentados en los que participa su escuela, en programas de nutrición infantil, que incluyen comidas escolares. En segundo lugar, para llegar al mayor número de solicitantes y participantes, y personas potencialmente elegibles en la medida de lo posible. Potencialmente elegible significa una persona o un hogar, que puede ser elegible para recibir comida escolar, programas, asistencia, beneficios o servicios, pero no se ha aplicado. Y, en tercer lugar, garantizar un acceso equitativo a los programas para todos. La notificación pública debe incluir información sobre el programa. Disponibilidad. Necesita informar a los solicitantes, a los participantes y a las personas potencialmente elegibles sobre el programa y las etapas. Para participar, debe cubrir los derechos y responsabilidades, con el fin de informar a los solicitantes y participantes y a las personas potencialmente elegibles sobre sus derechos en el programa y responsabilidades. Debe tener una declaración de no discriminación. Esto debe incluirse en toda la información, los materiales y las fuentes y los sitios web que se utilizan para informar el público sobre los programas del FNS. En el punto de prestación del servicio, los solicitantes y los participantes deben estar informados de los procedimientos de reclamación, como su derecho para presentar una queja y cómo hacerlo. La información del programa debe ponerse a disposición del público, y el póster de Justicia para Todos debe mostrarse en un lugar destacado. Es importante informar a las personas potencialmente elegibles, solicitantes, participantes y organizaciones de los programas o cambios en los programas.
El programa puede transmitir el mensaje de igualdad de oportunidades en todas las fotos y gráficos o en la información relacionada con el programa para personas con discapacidades o personas con inglés limitado. Competencia, LEP, proporcione la información adecuada en formatos y idiomas alternativos, según sea necesario, y debe tener la declaración de no discriminación requerida. El póster de Justicia para Todos debe incluir la declaración de no discriminación del USDA y una lista de la USGA. Información de contacto para presentar una queja por discriminación. También debe mostrarse en un lugar destacado para que todos lo vean. Los ejemplos incluyen la cafetería y otros servicios de comida. Áreas como las instalaciones de cocina central. El póster debe tener un tamaño de 11 pulgadas de ancho y 17 de altura. El USGA 475A es el póster específico para programas de nutrición infantil. Puede ponerse en contacto con su agencia estatal para obtener ayuda. Con el pedido de pósters, la declaración de no discriminación requerida se puede encontrar aquí. Una declaración de no discriminación requerida por el USDA debe incluirse en todas las formas de comunicación y programa. Materiales relacionados con la recepción de una escuela gratuita o a precio reducido. Programas de comidas. Describe los beneficios, incluidos todos los materiales. Para información pública, educación o distribución que mencionan los programas del USDA. Siempre que se utilice una declaración de no discriminación, debe ser exacta y no se puede cambiar de ninguna manera. El tamaño de impresión de la declaración de no discriminación no puede ser más pequeño que el tamaño de impresión utilizado en el resto del material. Las agencias estatales y locales y los subreceptores deben publicar la declaración de no discriminación en sus oficinas. También, los materiales informativos requieren una declaración de no discriminación. Esto incluye anuncios impresos, como volantes, folletos y pósteres. También publicaciones de la agencia, como manuales para padres y alumnos, manuales para empleados, boletines informativos y sitios web escolares. Es obligatorio en los anuncios de radiodifusión y los anuncios de servicio público que puedan aparecer en Internet, radio y o televisión. También debe incluirse en todas las formas de comunicación o materiales, que incluyen, pero no se limitan a, la aplicación. Formularios como cartas de presentación para solicitar una comida, solicitudes de comidas gratuitas o a precio reducido, recordatorios sobre el vencimiento de la elegibilidad del año anterior, beneficios. También debe incluirse en la notificación de elegibilidad o inelegibilidad. En otras palabras, la aprobación o denegación de los beneficios de comidas. Cartas de verificación, incluidos los avisos de verificación o los resultados. Formularios de aviso de acción adversa, página web del programa, página de inicio, o un enlace directo a la declaración de no discriminación, y cualquier información pública, incluyendo literatura sobre los programas de nutrición infantil. El lenguaje requerido para la declaración de no discriminación es el siguiente. De acuerdo con la Ley Federal de Derechos Civiles, y el Departamento de los Estados Unidos de Agricultura, USDA, Reglamentos y Políticas de Derechos Civiles, esta institución tiene prohibido discriminar, por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, incluida la identidad de género y la orientación sexual, la discapacidad, edad o represalias por actividades anteriores en materia de derechos civiles. Es posible que la información del programa esté disponible en idiomas distintos del inglés. Personas con discapacidades que requieren medios alternativos de comunicación para obtener información sobre el programa. Por ejemplo, braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas estadounidense. Debe comunicarse con la agencia estatal o local responsable que administra el programa o el Target Center del USDA. Al 202-720-2600, servicio de voz IT. O comuníquese con el USDA a través del Servicio de Retransmisión Federal, al 800-877-83-39, para presentar una queja por discriminación en un programa. El demandante debe completar un formulario A3027 del programa del USDA. Formulario de queja por discriminación.
que se puede obtener en línea desde cualquier oficina del USDA llamando al 866-632-99-92, o escribiendo una carta dirigida al USDA. La carta debe contener el nombre, la dirección, número de teléfono y una descripción escrita de la supuesta acción discriminatoria con suficiente detalle. Informar al subsecretario de Derechos Civiles, ESIER, sobre la naturaleza y la fecha de un supuesto derecho civil. Violación. El formulario o la carta al 327 cumplimentados debe enviarse al USDA por correo. Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Oficina del Asistente, Secretario de Derechos Civiles, 1400 Independence Avenue, Southwest, Washington, D.C., 202509410. O por fax, 833-256-16-65 o 202-690-74-42. O por correo electrónico, program.intake@usda.gov. Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades, si el material o documento, como un menú, es demasiado pequeño para permitir incluir la declaración completa, el material debe incluir, como mínimo, esta declaración en un tamaño de impresión no inferior al del texto. Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. Otros idiomas están disponibles en la División de Derechos Civiles del FNS, página web. En algunos estados, la aprobación previa debe contar con la autorización de la agencia estatal para usar la versión abreviada. Logotipo de audio. Altavoz. De acuerdo con la instrucción 113.1 del FNS del USDA, todas las escuelas que participan en los programas de nutrición infantil del USDA deben tener un sistema para recopilar datos raciales y étnicos de los participantes del programa. El propósito de recopilar datos raciales y étnicos es determinar qué tan efectivos son los programas FNS del USDA, llegando a personas y beneficiarios potencialmente elegibles. También se puede utilizar para ayudar en la selección de ubicaciones para las revisiones de cumplimiento y para completar los informes según sea necesario. Estos datos se pueden obtener a través de autoidentificación voluntaria o autonotificación. Además, en la solicitud relativa a los ingresos o al hogar, para obtener comidas escolares gratuitas o a precio reducido, hay una sección para el hogar. Para identificar sus datos étnicos y raciales, los solicitantes deben estar seguros de que la información se requiere y se utiliza únicamente con fines estadísticos, y no afecta a los criterios de elegibilidad. Los datos deben recopilarse anualmente, en el momento de la solicitud o en el momento de la inscripción, en la escuela o centro. Es importante que no se encueste a los niños. Al recopilar datos raciales y étnicos, hay un formato de 2 preguntas. ¿Cuál es el origen étnico del solicitante? ¿Hispano o latino o no hispano o latino? ¿Cuál es la raza del solicitante? Por ejemplo, uno o más de los siguientes: indio americano o nativo de Alaska, asiático, negro o afroamericano, nativo de Hawái o de otras islas del Pacífico, o blanco. Reproducción de música. Narrador, dominio limitado del inglés, LEP. Y se refiere a personas que no hablan inglés como su idioma principal y que tienen una capacidad limitada. Leer, hablar, escribir o entender inglés porque de su origen nacional. Los beneficiarios de la asistencia financiera federal, incluidas las agencias que administran programas de nutrición infantil, debe tomar medidas razonables para garantizar un acceso significativo a sus programas y actividades para personas con LEP. Un acceso significativo significa proporcionar, razonable, oportuno, apropiado, competente, calificado, preciso, y servicios lingüísticos eficaces para personas con LEP cuando están accediendo a programas o servicios, incluidos los programas de nutrición infantil. Si no se proporciona un acceso significativo, podría tratarse de discriminación por motivos de origen nacional. Hay 4 factores a tener en cuenta cuando se aborda el acceso significativo, como el número
o la proporción de personas con LEP que reúnen los requisitos para ser atendidas, o es probable que se encuentren dentro del área atendida por el destinatario. Además, la frecuencia con la que las personas con LEP utilizan el programa, la naturaleza y la importancia del programa, la actividad o los servicios proporcionados por el programa, los recursos disponibles, así como los costos asociados. Por último, la traducción de los documentos vitales, según sea necesario. Puede encontrar solicitudes de comidas gratuitas o a precio reducido, disponible en varios idiomas en el sitio web de USDA-FMS. Cuando se necesita un traductor, los profesores de idiomas extranjeros, voluntarios, organizaciones comunitarias, y otros recursos calificados, precisos y competentes. Por ejemplo, se pueden utilizar líneas directas para intérpretes. Para proporcionar servicios de traducción, hay otros materiales del programa que pueden requerir traducción. No se debe utilizar a niños para traducir la información del programa, o los requisitos y los participantes y o solicitantes del programa. No se les puede pedir que traigan sus propios intérpretes. Por último, es importante asegurarse de que los intérpretes entiendan confidencialidad del programa. La definición de discapacidad es una persona que tiene una discapacidad física o discapacidad mental, que limita sustancialmente una o más de las principales: la actividad vital, el cuidado de uno mismo, la realización de tareas manuales, caminar, ver, oír, hablar, aprender, trabajar o no. La respiración tiene un historial de dicha discapacidad o se considera como tener tal discapacidad. Múltiples leyes de derechos civiles y reglamentos, incluida la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, proteger a las personas con discapacidades si participan en o solicitantes de programas financiados por el FNS del USDA, incluidos los niños, programas de nutrición. La Ley de Estadounidenses con Discapacidades, enmienda de 2008, amplió la definición de discapacidad a incluyen las deficiencias de las principales funciones corporales, incluidas las sistema inmunitario, crecimiento celular normal, intestino digestivo y vejiga, funciones neurológicas cerebrales, funciones respiratorias y funciones circulatorias, cardiovasculares, endocrinas y reproductivas. Las comunicaciones con las personas con discapacidades deben ser las siguientes, tan eficaces como las comunicaciones con las personas sin discapacidades. Se deben proporcionar ayudas y servicios auxiliares para garantizar la información y los servicios del programa son accesibles. Estos incluyen cosas como el lenguaje de señas, los intérpretes, las ayudas visuales, ayudas para el servicio de alimentos, como equipos de alimentación adaptativa, comidas, adaptaciones, etc. y accesibilidad física a la comida, área de servicio. Sección. El artículo 54 de la Ley de Rehabilitación de 1973 establece que una persona con una discapacidad debe ser acomodada como mínimo, en entorno lo más restrictivo e integrado posible. Por ejemplo, al adaptarse a una alergia alimentaria, a un asiento asignado a una alergia, las mesas gratuitas se pueden usar siempre que no se consideren programa de nutrición infantil punitivo. Los operadores también deben mantener el equilibrio, la seguridad frente al estigma a la hora de proporcionar alojamiento. Las escuelas deben designar a un empleado responsable del USDA, Programa de Nutrición Infantil, cuestiones de derechos civiles. Este individuo debe estar designado para recibir quejas, debe estar identificado a todos los empleados y deben saber con quién ponerse en contacto en caso de civilidad, surgen problemas de derechos. Participantes o solicitantes de los programas de nutrición infantil del USDA-FNS pueden alegar discriminación, según las clases protegidas, la raza, el color, el origen nacional y la edad. Sexo, incluido el género, la identidad o la orientación sexual, o las instituciones de discapacidad deben tener derechos civiles. Procedimiento de reclamación. Como empleado, debe conocerla.
Tramitar y comprender cómo tramitar las quejas de derechos civiles. Cuando surjan, los estados pueden tener requisitos adicionales en torno a presentación de informes y tramitación de las quejas, incluido el plazo en el que se debe presentar una queja. Una persona puede presentar una queja por discriminación. Si la persona siente que se ha demorado en recibir los beneficios o servicios que otras personas han recibido, también puede presentar una solicitud si se les negaron los beneficios o servicios que otros recibieron o trataron de manera diferente, otros en desventaja. Por último, si se entregaran de forma dispar tratamiento, esto incluye cualquier cosa que no parezca discriminatoria al principio, pero tiene un impacto discriminatorio en práctica. Los siguientes son los pasos para tramitar un caso civil. Queja de derechos correctamente. La información proporcionada debe ser lo suficientemente clara como para determinar la identidad de la agencia o persona a la que se dirige la queja. También debe ser lo suficientemente claro como para indicar la posibilidad de una violación. El primer paso es documentar la queja en la queja. Registro. Las quejas deben presentarse dentro de los 180 días siguientes a la supuesta acto de discriminación. Haga un esfuerzo por obtener la siguiente información, como el nombre, la dirección y el número de teléfono de denunciante cuando sea posible pero no obligatorio. Las quejas pueden ser presentadas de forma anónima. También incluyen el nombre específico y ubicación de la entidad que entrega el beneficio o servicio, la naturaleza y la fecha del incidente, la acción o el método que provocó el demandante se siente discriminado, así como los nombres y títulos de quienes puedan tener conocimiento de la discriminación. Acción. El segundo paso es ponerse en contacto con sus Estados Unidos, Departamento de Agricultura y agencia estatal. Si es necesario, las quejas verbales o escritas deben remitirse a la Administración Civil, División de Derechos del Servicio de Alimentos y Nutrición del USDA dentro de 3 días después de recibir la queja. Puede comprobarlo con su supervisor inmediato sobre quién está a cargo del cuidado del niño, programa de nutrición, cuestiones de derechos civiles. Si tienes más preguntas. El tercer paso es mantener los registros. El Estado debe mantener un registro de quejas de derechos civiles. Agencia y la autoridad alimentaria de la escuela. Por lo tanto, el registro debe estar fechado. Y se mantuvo durante 3 años. Más el año en curso, incluso si se han presentado quejas, las escuelas o agencias pueden presentar un formulario de queja para cualquier persona que desee presentar una queja o persona que recibe una queja verbal o telefónica. A veces, un denunciante hará alegaciones verbalmente o a través de una conversación telefónica en lugar de hacerlo por escrito. En este caso, la persona que recibe la queja debe documentar detalles de las alegaciones. Se debe hacer todo lo posible para tener el demandante proporcione información suficiente para ayudar a resolver la queja. Puede encontrar los formularios de queja y el sitio web del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en inglés y español. Reproducción de música. Narrador. Una revisión del cumplimiento examina las actividades de los subreceptores, como las autoridades alimentarias escolares, las FA y el Estado. Agencias, para determinar el cumplimiento de los derechos civiles. Se completan para garantizar que no se basen en la separación sobre las clases protegidas a la hora de comer, y la disposición de los asientos y las líneas de servicio, y en las áreas para comer, si se identifican hallazgos significativos. Esto debe proporcionarse por escrito a la entidad objeto de la revisión, SFA y USDA y FNS. En primer lugar, están las revisiones previas a la adjudicación. Las agencias deben cumplir con los requisitos de derechos civiles antes de la aprobación de la asistencia financiera federal. A continuación, hay revisiones rutinarias o posteriores a la adjudicación. Las agencias deben realizar revisiones de cumplimiento rutinarias cada la instrucción 113.1 del FNS y las revisiones especiales. Estas pueden ser programadas o no programadas y pueden incluir, pero no se limitan a los seguimientos, informes de investigación, incidentes específicos, etc. Durante una revisión de cumplimiento, lo siguiente se examinará o puede examinarse: si la accesibilidad de los materiales y la información del programa están al alcance de todos, la visibilidad de Amniastis,
El póster forrol está en lugares destacados. La revisión del cumplimiento evaluará si se proporcionan adaptaciones razonables para las personas con discapacidades, así como si la declaración de no discriminaciones en los materiales del programa. La revisión evaluará si son incorrectos. Solicitudes de FR gratuitas o reducidas denegadas. No son desproporcionadas para uno o varios grupos en particular. Y, si procede, se proporcionan servicios lingüísticos. El incumplimiento se define como una constatación fáctica, que cualquier requisito de derechos civiles, según lo dispuesto por la ley, el reglamento, la política, la instrucción, o una agencia estatal no cumple con las pautas, un subdestinatario o un sitio local. Si se produce un hallazgo, medidas inmediatas deben tomarse para obtener el cumplimiento voluntario. La fecha de entrada en vigor de un hallazgo es la fecha de notificación a la entidad revisada. Un plan de acción correctiva aceptable debe presentarse si se produce un hallazgo. Falta de respuesta o corrección de los hallazgos puede resultar en la suspensión o la terminación de asistencia financiera federal. Reproducción de música. Narrador. Se requiere capacitación para que todos los empleados entiendan leyes, reglamentos, procedimientos relacionados con los derechos civiles y directivas. Personal de primera línea que interactúa con los estudiantes, los participantes o los solicitantes del programa y esas personas. Quienes supervisan al personal de primera línea deben tener derechos civiles. Formación anual. Otros que deben capacitarse incluyen todos los demás servicios de alimentación. Personal que procesa o aprueba solicitudes de comidas gratis o a precio reducido. Profesores. Responsable del desayuno en el aula. O personas responsables del niño. Y voluntarios del programa de alimentos para el cuidado de adultos, del CACFPI del programa. Los nuevos empleados deben estar capacitados antes de llevarlo a cabo. Tareas del programa de nutrición infantil. La capacitación debe estar documentada con fechas, nombres, firmas, y los temas tratados. El tema específico debe incluir, pero no limitarse a la recopilación y el uso de datos. Esta es una herramienta para ayudar a encontrar patrones que puedan identificar posible discriminación. Su distrito tendrá procedimientos para esta recopilación de datos. Si no está seguro de cómo lo hará, ser necesario para ayudar en este proceso, pregúntele a su supervisor inmediato o director de servicio de alimentos. También debe incluir una notificación pública efectiva, sistemas, procedimientos de queja y técnicas de revisión de la conformidad. El tema específico debe incluir, pero no limitarse a la resolución del incumplimiento. Esta es una notificación por escrito que debe entregarse a la institución en la que se describa la medida correctiva que debe completarse. También debe incluir requisitos para realizar adaptaciones razonables para las personas con discapacidades. Cuando un participante del programa tiene una discapacidad diagnosticada que restringe su dieta, la institución debe proporcionar las sustituciones o modificaciones alimentarias prescritas, sin costo alguno. Los participantes con discapacidades pueden estar obligados a proporcionar una nota médica de una persona reconocida. Autoridad médica, a continuación, debe incluir requisitos para obtener asistencia lingüística para personas con inglés limitado, competencia o LEP. Las instituciones deben prestar servicios a personas que podrían reunir los requisitos para recibir el LEP. No hacerlo puede considerarse discriminación. Por lo que es importante tomar medidas razonables para garantizar un acceso significativo para todos los participantes. La formación debe incluir contenido en relación con la resolución de conflictos, las técnicas de resolución de conflictos o alternativas. Las controversias pueden incluir la mediación, la facilitación, evaluación neutral, conciliación, determinación de los hechos, uso de un defensor del pueblo, conferencias para llegar a acuerdos, minijuicios, y revisión por pares. Luego, para mantener un buen servicio de atención al cliente, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos recomienda que brinde servicios oportunos, abordar situaciones difíciles o tensas con autorregulación. También recomienda evitar los comentarios casuales, relacionados con la raza, el color, el origen nacional, el sexo, la edad o la discapacidad, proporcionando explicaciones completas, especialmente si la acción adversa es anticipado, adoptado y aplicado, el servicio al cliente como valor corporativo y gratificante. O reconocer de otro modo los casos de buenos clientes, servicio,
Cuando se capacite sobre los procedimientos de reclamación, el personal debe poder identificar una queja de derechos civiles. Si se recibe una, ¿qué hacer si se recibe una queja? Y comprenda que es un derecho básico de una persona presentar una queja por discriminación. El personal también debe saber si hay una queja, se presenta a nivel federal, o se basa en protecciones o leyes adicionales. Reproducción de música. Narrador. A veces, una queja puede ser una queja del programa relacionada con un cliente, servicio versus una queja de derechos civiles. Nunca se debe desalentar a las personas de presentar una solicitud, una queja por discriminación. ¿Cómo podemos ofrecer un buen servicio de atención al cliente? Proporcionar un buen servicio al cliente puede reducir la posibilidad de discriminación y disminuir quejas. Estos son algunos ejemplos de cómo aumentar la satisfacción de los clientes. Es importante que todos los estudiantes reciban el mismo trato. Puedes escuchar con paciencia. Sea también cortés, amable y responda de manera oportuna y apropiada. ¿Quiere tratar a los participantes del programa como usted le gustaría que lo trataran? Es posible que pueda evitar los derechos civiles. Quejas relacionadas con ciertas técnicas de resolución de conflictos. En primer lugar, quieres mantener la calma y pedir más detalles acerca de la situación para entender completamente lo que ha ocurrido. También puede intentar ayudar a los involucrados a resolver el problema, y solicita ayuda adicional a los que están en niveles superiores, puestos de autoridad si es necesario. Logotipo de audio. Narrador. Se debe completar lo siguiente. Para cumplir con los requisitos de derechos civiles, el póster y justicia para todos debe estar en un lugar destacado, donde sea visible para todos los participantes. Por lo general, esta es la cafetería. Se deben ofrecer comidas y refrigerios a todos los participantes que reúnan los requisitos. Nos enteramos de la Declaración de No Discriminación. Debe figurar en todos los materiales impresos disponibles para el público, que menciona los programas de nutrición infantil del USDA. Programas de nutrición infantil, que incluyen comidas y refrigerios, deben ofrecerse de manera no discriminatoria. A las personas con LEP se les debe proporcionar un acceso significativo, y a las personas con discapacidades se les deben proporcionar adaptaciones razonables. El personal debe recibir capacitación anual sobre derechos civiles, además de participar en la recaudación anual de datos étnicos raciales. Por último, un procedimiento de reclamación de derechos civiles debe desarrollarse e implementarse, teniendo en cuenta que el procedimiento debe cumplir